Bueno, le damos gracias a Luis todo lo que nos pudo volcar acerca de Jesucristo. Me gustó cuando dijo que son 8 verdades de Jesucristo. Podemos decir 100 verdades de Jesucristo. Tiene un montón de verdades. Pero esas verdades pienso que son las que no tenemos que dejar de saber y tener bien agarrada en nuestro corazón. Ahora lo que vamos a ver es la otra parte del fundamento, donde vamos a hablar del reino de Dios y el señorío de Cristo. La importancia del Evangelio del reino de Dios y del señorío de Cristo en el Nuevo Testamento. Así que de ahí vamos a ir desprendiendo algunas cositas. Vamos a arrancar con el reino de Dios y después con el señorío de Cristo. El reino de Dios es el tema de las predicaciones y de las enseñanzas de Jesús. Entonces, el reino de Dios no es un tema más en el Nuevo Testamento, ni es el tema principal, sino que es el tema del Nuevo Testamento. Todo el resto de los temas son subtemas del reino de Dios. Hay una expresión que se le dice, hay un paralelismo en una poesía hebrea, la podemos encontrar en el Salmos 145:13, y dice así: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Y acá hablamos de reino y de señorío en ya los Salmos. Vamos, ¿qué evangelio predicaba Jesús? Entonces, para saber qué evangelio predicaba Jesús, vamos un poquito antes de Jesús, 600 años antes, que es lo que dijo Isaías. En Isaías 52:7 dice: cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esto es 600 años antes de Cristo. Vamos mucho más adelante, a Juan el Bautista. El Mateo 3:2 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos hablando de lo que predicaba Jesús. Y Jesús mismo dice, el Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después Jesús, en Mateo 4:24, dice: y recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Después el Marcos 1:14-15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. En todas ciudades y aldeas de Israel predicó, siempre acerca del reino de Dios. El Mateo 9:35 dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vuelve a reiterar las mismas cosas. En Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ya acá está la incorporación de sus discípulos viendo lo que él estaba haciendo. Jesús sabía muy bien qué tenía que venir a hacer. Jesús sabía que él tenía que venir a transmitir acerca del evangelio del reino de Dios. Lo dice en Lucas 4:42-43, dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenía para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, y acá viene porque él sabía: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Después Jesús envía a sus discípulos, los mismos que lo veían predicar a él los envía. En Lucas 9, del 1 al 2, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para que sanen todas enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, ¿qué es lo primero que le encomienda a Jesús? Que prediquen acerca del reino de Dios. Después, más adelante, en Lucas 10:1, dice: se fue ya con los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió
de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y en Lucas 19 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que haya ahí, y diles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces Jesús predicaba el reino de Dios, envía a los discípulos, a los 12, a anunciar el reino de Dios, y envía a los 70 de dos en dos a anunciar acerca del reino de Dios. Después en Lucas 16:16 hay un resumen que dice así, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Acá lo que me llama más la atención es la palabra se esfuerzan. No es que los que no se esfuerzan, o es lo mismo, o simplemente una decisión y eso me hace entrar o entender el reino de Dios, sino que se esfuerzan. Y lo último que digo acerca de que Jesús predicaba el reino de Dios era, Jesús anuncia que antes de su regreso será predicado en todas las naciones este evangelio del reino. Era anunciado antes de Jesús, lo anuncia Jesús, lo anuncia a sus seguidores y ahora va a decir, después, cuando yo venga, también se va a anunciar, se va a predicar este evangelio. El Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, nosotros entendemos que estamos en los últimos tiempos y que se acerca el fin. Y en este tiempo se va a ser predicado este evangelio del reino. En la otra diapositiva dice, ¿cuál era el tema de las enseñanzas de Jesús? Recién hablamos de lo que predicaba Jesús y ahora vamos a hablar de lo que enseñaba. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Lo que se predica es el querigma, la proclama, y lo que se enseña es la didaqué, que está dada mayormente en forma imperativa, que son mandamientos. Para entender bien la diferencia, hay un estudio de Jorge Mitián que dice el querigma apostólico, y con suma claridad detalla la diferencia entre querigma y didaqué, y hay todo un análisis que, bueno, no es el momento para poder explicarlo, pero está muy bueno que lo podamos saber. Entonces Jesús enseñaba de dos maneras, de forma directa y de forma por parábolas. En el Evangelio de Mateo se resumen las enseñanzas directas de Jesús en 3 capítulos. Mateo 5, 6 y 7, conocido como el Sermón del Monte. Nosotros lo conocemos como el Sermón del Monte, pero hay una palabra que está en griego que es didaskein, que el verbo enseñar en el griego es así, pero del modo que se traduciría el Sermón del Monte sería las enseñanzas del Sermón del Monte. Entonces, las enseñanzas del reino, en su mayor parte constan de mandamientos, el modo imperativo, y revelan la voluntad de Dios para la vida y la conducta de sus discípulos y de todas las personas. Entonces, en estos 3 capítulos, Jesús enseña sobre el reino. ¿De qué forma? Paso a decírselas. En las bienaventuranzas, en el Padre Nuestro, en las prioridades de la vida, y al enseñar quiénes van a ser salvos, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En todas las parábolas que hay en Mateo son 14. Las primeras 7 están en el capítulo 13. Y les voy a decir solamente cómo empiezan las parábolas para volver a afirmar que lo que Jesús enseñaba era acerca del reino de Dios. Recién dijimos en el Sermón del Monte de forma directa y ahora por parábolas. Las 7 parábolas del capítulo 13. Dice, la semilla es la palabra del reino. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a la levadura. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un mercader. El reino de los cielos es semejante a una red. Continuamente Jesús está enseñando acerca del reino de Dios. Y ahora las otras 7 parábolas están a lo largo del capítulo de Mateo. Dice así, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia.
Un padre que tenía 2 hijos, un padre de familia que plantó una viña. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos es como un hombre que, y así continuamente Jesús hablando acerca del reino de Dios. Jesús durante sus 3 años y medio de ministerio predicó y enseñó acerca del reino de Dios. Finalmente murió en la cruz, resucitó al tercer día y estuvo 40 días con sus discípulos. Y en Hechos 1:3 dice, apareciéndole por 40 días y hablándole acerca del reino de Dios, como si no le hubiera bastado hablar de este tema ya casi más de 3 años. Ahora, en sus últimos 40 días, Jesús resucitado les habla sobre el mismo tema. Entonces, ¿cuál era el tema de la enseñanza de Jesús? El reino de Dios. Entonces, ¿cuál era el tema de las predicaciones de los apóstoles? Entonces, vimos que Jesús, antes que venga, ya era anunciado que iba a hablar acerca del reino. Cuando vino Él y los seguidores de Él. Ahora vamos a ver parte de los discípulos. Pedro en Pentecostés había vivido con Jesús, escuchado las enseñanzas, estuvo los 40 días Jesús hablándole acerca del reino de Dios, pasa lo de Pentecostés y Pedro sale a hablar. Y se presentó a Jesús como el que se sentó en el trono de David para reinar para siempre. Concluyó su mensaje presentando a Jesús como Señor. Y acá empezamos a entrelazar el reino de Dios y Jesucristo es el Señor. Entonces, hay un reino que Jesús predicaba y acá hay un rey que lo acaba de mencionar Pedro. Felipe en Samaria, en Hechos 8:12, dice, por cuanto creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pablo, en Éfeso. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 3 meses Pablo hablando acerca del reino de Dios. Por eso en media hora tenemos que hacer una síntesis bastante importante. Dice, y luego define su ministerio de 3 años en esa ciudad diciendo, he pasado predicando el reino de Dios. Pablo preso en Roma. En Hechos 2, en Hechos 28-23 dice que predicó acerca del reino de Dios. Y en el capítulo 28, versículo 30 y 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía, dice, todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces Pablo, preso, ya se dedicaba solamente a hablar acerca del reino de Dios. ¿Cuál es el tema de las epístolas también? El tema de las epístolas, dice, la expresión reino de Dios o reino de los cielos o simplemente reino aparece 133 veces en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios y en el libro de Hechos. Entonces, toda la síntesis del querigma, o sea, de la proclama de Jesucristo, fue el reino de Dios ha llegado. En cambio, la síntesis del querigma de los apóstoles, Jesucristo es el Señor. Entonces, la síntesis de la proclamación de Jesús es que el reino de Dios ha llegado. Y de los apóstoles y de sus discípulos es que Jesucristo es el Señor. Estas 2 expresiones, reino y señorío, son sinónimos, como se puede apreciar en el paralelismo de la poesía hebrea, la que habíamos leído anteriormente. La palabra Señor en griego es Kyrios. En el Nuevo Testamento, referido a Cristo, se repite más de 600 veces y 260 veces solamente en las epístolas de Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque hay 2 razones por la cual Jesucristo es el Kyrios. Una es cultural, y ahora vamos a hacer mención de esa, y la otra es teológica. Entonces la cultural era porque los judíos podían entender y comprender fácilmente lo que era un reino.
porque bajo el imperio de Roma había muchos reinos. Entonces, pero el Quirios eran llamados a dos personas. Al que tenía esclavos, ese era Quirios, pero el que era realmente el Quirios, y todos lo entendían, era el César. Entonces, el César era el dueño de la voluntad de todos. Entonces, me gusta cuando Dani explica acerca de la costumbre o la cultura que tenían. Entonces, en lugar de saludarse, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, decía, el César es el Quirio. Entonces la otra persona tenía que responder, el César es el Quirio. Entonces, cuando los cristianos eran perseguidos, cuando decías, el César es el Quirio, y el cristiano tenía que decir, no, Jesús es el Quirio. Entonces, acá se entendía perfecto que no se trataba de un reino más, sino que estamos hablando del Rey de Reyes, que era el que tenía el poder absoluto sobre, incluyendo al César. Entonces es por eso que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hablamos del reino de Dios, pero Jesús es el Quirios. Entonces la razón teológica la podemos encontrar en Filipenses 2, del 5 al 11, que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces esa es la razón teológica. ¿Cuál es el tema del Apocalipsis? Arrancamos antes de Jesús, los apóstoles, las epístolas, y ahora el Apocalipsis. Entonces, no hay duda que el tema dominante del Apocalipsis es el reino de Dios. La visión central es el trono de Dios. Jesucristo es el Señor, el soberano de los reyes de la tierra, el Cordero inmolado, el que está sentado en el trono, el vencedor absoluto. Todo desde esa perspectiva, la oración universal, los juicios, las luchas, la victoria final. Muchas cosas suceden en la tierra, pero Jesucristo sigue siempre sentado en el trono. Finalmente interviene de un modo personal y directo. Dice, en su falda y en sus mulos tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Juzga a los vivos y a los muertos y establece definitivamente su reino en la tierra. Suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces también podemos ver que el Apocalipsis no escapa a lo que es el reino de Dios y el señorío de Cristo. Pero en definitiva, ¿qué es el reino de Dios? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? ¿Voy muy rápido? ¿Sí? Bueno, mi esposa dice que hablo muy rápido a veces. Habla tan rápido que no se te entiende nada. Pero bueno, ahora vamos un poquito más despacio. El reino de Dios no es un lugar, no es un territorio, no es el cielo, no es la iglesia, no es una cosa, no es un objeto, ni un estado. Esta realidad no se la puede ver con los ojos físicos. Jesús dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, alguien que no pasó por las aguas, que no nació de nuevo, no puede entender nada de lo que estoy diciendo, porque le parece una locura. No tiene nada que ver con la vida real esto. Pero el que nació de nuevo, entendió y es una nueva criatura, lo que estamos hablando acerca del reino de Dios, lo puede ver. El universo no está a la deriva. El universo tiene un centro. En ese centro hay un trono. En ese trono está Dios. Él reina, siempre reinó. Su reino es reino de todos los siglos y su señorío en todas las generaciones. Su trono es firme y eternamente y para siempre. Y Él reina sobre todo lo que existe. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es la autoridad suprema del universo. Reina sobre los ángeles, sobre los principados y potestades, sobre el mismo Satanás y sus demonios. Reina sobre las naciones, sobre los reyes, sobre los hombres, sobre la naturaleza. Es el Señor de la historia. El reino de Dios significa que Él es el dueño de todo lo que existe. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que existe en el mundo le pertenece
los campos, las montañas, los mares, los peces, los animales, toda la flora, la fauna, los animales, los minerales, todo le corresponde. Legítimamente le corresponde todo. Él es el creador de todo. Nosotros no somos dueños de nada. Nada es nuestro. Nuestro cuerpo, nuestra familia, los hijos, el terreno, las casas, el dinero, el tiempo, la salud, los dones, los talentos, todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Él es el juez universal. Un día todos vamos a presentarnos ante Él para rendirle cuenta de lo que hicimos con nuestra vida, con la vida que Él nos dio. Si vivimos de acuerdo a su voluntad y bajo su reino, o si vivimos bajo nuestra voluntad. ¿Qué hicimos con los bienes que nos confió para que los administremos? Nadie va a poder escapar a ese día. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Entonces, pero en definitiva, ¿qué es el reino? El reino de Dios. El reino de Dios significa que Él es dueño de todo de lo que existe. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Para que Jesús sea nuestro Salvador, debemos reconocerlo como Señor. Vamos a ir repitiendo siempre las mismas cosas, que son las que nos tienen que grabar, se tienen que grabar en nuestra mente y corazón. Vuelvo al primer ejemplo que di de la casa. Si ustedes ven las bases de una casa, son prácticamente todas iguales. Y es aburrido ver las bases, porque son todas color verde, el hierro, y no se ve más nada. Lo lindo es la casa que está arriba, que podemos elegir, podemos pintarla, cambiar cosas. Pero lo que estamos hablando ahora son de las bases. Entonces, para que Jesús sea nuestro Salvador, debemos reconocerlo como Señor. Vamos a ver el significado de la palabra Señor ahora, que en griego es Kyrios. Hoy está muy desfigurada la palabra Señor a ese momento. Hoy Señor es el Señor de la esquina, el Señor de al lado. Si pasamos por la calle y queremos saber la hora, el Señor no me dice la hora. No, el Señor no dice nada ahora, en la actualidad. Pero el significado del nombre Señor en griego es Kyrios y significa jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad. En aquel día del Imperio Romano el término Kyrios era muy fuerte, no era como lo usamos en este momento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y una de las formas de llamarlo a Dios era Adonai, que traducido significa mi Dios o mi dueño. Y Adonai, cuando es traducido al griego, se traduce directamente como Kyrios, como dueño, como amo, como Señor, como máxima autoridad. Decir que Jesucristo es el Señor significa reconocerlo como Dios, como dueño de mi vida y autoridad absoluta. Eso es reconocer a Jesús como Señor, no como el Señor Jesús, sí, es como un Señor, como un hombre más, sino como Dios y como autoridad absoluta. El tema está desarrollado de una forma más amplia en el libro Jesucristo es el Señor, de Jorge Mitián, en el capítulo 1. Así que si alguien quiere ver con profundidad el significado de la palabra Kyrios, Señor, de lo que yo decía Adonai, que hay dos significados más, cómo se lo llamaba a Dios en hebreo, en el capítulo 1 de Jesucristo es el Señor lo podemos encontrar. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Ya fuimos viendo un montón de cosas y ahora nosotros nos bautizamos porque queremos el reino de Dios, queremos a Jesús como dueño de nuestras vidas y queremos ser salvos, queremos estar toda la eternidad con Él. Bueno, ¿cuál es la condición para ser salvo? Durante años y también en la actualidad se puede decir que se predicó un evangelio, que era la condición para ser salvo, era aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y esa era la condición, aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador. Por supuesto que Cristo es el único y suficiente Salvador.
Eso la Biblia lo apoya con total claridad. Pero eso no es lo que está en cuestión. Lo que está en cuestión es cuál es la condición para un pecador que sea salvo. Y ahí cambia la ecuación por completo. Porque para que un pecador sea salvo no es suficiente con reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Aunque parezca sorprendente, no existe ni un solo versículo en la Biblia que afirme que Jesucristo me salva cuando lo reconozco como mi Salvador. No hay un solo versículo. Hay 39 libros del Antiguo, 27 del Nuevo, tenemos 66 y no hay ni un solo versículo que pueda decir que alguien que sea pecador reconoce a Jesús como Salvador y eso es suficiente. El apóstol Pablo en Romanos 10, 8 y 9 dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahora vamos más despacio. Dice Pablo: esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es tu Kyrios, tu máxima autoridad, tu dueño, tu todo, entonces dice que Jesucristo es tu Kyrios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí sí, porque para reconocer a Jesús como Kyrios hace falta más cosas. No solo este versículo, sino un cuidadoso estudio a través del Nuevo Testamento nos revela la condición para ser salvo. Es reconocer a Jesucristo como Kyrios. Esa es la condición. Kyrios, vuelvo a mencionar lo mismo, es la palabra griega que anteriormente dijimos, que traducida al castellano es Señor. Aceptar a Cristo como Señor es reconocerlo como jefe, dueño, amo, máxima autoridad sobre mi vida. Para que Cristo sea mi Salvador, debo reconocerlo como Señor. Esta es la esencia del Evangelio del Reino de Dios. Vieron que la esencia viene reducida, siempre es la esencia de tal cosa, la esencia, bueno. Entonces, ¿qué nos expresa acá Jorge Mitián? Dice: aceptar a Cristo como Señor es reconocerlo como jefe, dueño, amo, máxima autoridad sobre mi vida. Para que Cristo sea mi Salvador, debo reconocerlo como mi Señor. Esta es la esencia del Evangelio del Reino de Dios. ¿Por qué lo leo? Porque ahora voy a decir que no hay otro Evangelio. Por eso quiero decir cuál era la esencia. No hay otro Evangelio. Si me escuchan, voy a leer Gálatas 1, del 6 al 9. Pero lo voy a leer en la versión popular. En realidad quería hacer, la Reina Valera quería hacer una paráfrasis, pero me ganó la versión popular. Dice: estoy muy sorprendido, en el versículo 6, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad es que no hay otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya le hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él maldición de Dios. Yo no hubiese puesto esto en la paráfrasis. Porque yo digo, está diciendo, si alguien dice otra cosa que esto del evangelio del reino o del señorío de Cristo, que caiga maldición de Dios sobre él. Y lo dice Pablo. Entonces, yo digo, no hay otro evangelio. El evangelio que estamos diciendo es el único evangelio radical que predicó Jesús y que predicaron los apóstoles. Bien, hay una conclusión. Un círculo que dice, la condición es reconocer a Jesús como Señor. Y el beneficio es que es nuestro Salvador. Entonces, no puedo
tener un beneficio sin condición. Entonces, siempre está la condición y a pesar de esa condición viene la bendición. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos en la tierra. Entonces, primero está la condición y después viene la bendición. Entonces, Cristo mismo dice en Mateo 7, 21-23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En este pasaje Jesús hace referencia a personas que creen en Él, que oran, que profetizan, que echan fuera demonios, que hacen milagro, pero no se sujetan a la voluntad de Dios. Jesús advierte con toda claridad que el que oye sus palabras y no las hace, es el que edifica su casa sobre la arena. En el día de la tempestad caerá y será grande su ruina. No es suficiente con oír la palabra de Dios, escuchar sermones, estudiar la Biblia o predicar. La condición es vivir. Edificar sobre la roca es oír y hacer lo que Jesús enseña. Entonces, yo digo, la conclusión esta es para nosotros. La conclusión no es para el mundo. Porque si nosotros vamos a la plaza y hablamos, le decimos a las personas que se arrepientan. Y las personas dicen, no, yo no quiero saber nada, es una mentira, es una fábula, yo creo otra cosa. No, esto no es lo que está diciendo Jesús para esas personas. Lo que dice Jesús en Mateo 7, 21-23, que en aquel día se van a presentar personas como nosotros, que creemos, que sabemos, que profetizamos, que oramos, que ayunamos, y nos vamos a presentar ese día para que nos diga, buen siervo fiel, aprobado, entra en las viñas del Señor, y cuando estamos ahí, dice, no te conozco. ¿Cómo no me conocés? Si yo estaba todos los sábados, un ratito antes, preparé la charlita, oramos con los maestros, hacíamos ofrenda, ayunábamos, teníamos un día de ayuno, ¿cómo que no me conocés? Echamos fuera demonios cuando vino esa nena, ¿no te acordás? Y que Dios le diga, no te conozco. Y yo se le decía, ¿cómo no me conocés? Si yo me guardé para mi matrimonio, me casé virgen, hice todo esto, y vos me decís que no me conocés. No puedo creer. Yo digo, esto de Jesús está para nosotros, para los que están seguros, que están adentro y están afuera. Porque Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Con Walter tenemos un mecánico, pertenece a una iglesia evangélica, y nos cuenta todo lo que él hace, vive. Un hijo fue baleado y él se estaba muriendo, y él cuando oró, dijo, reprendió espíritu de muerte, y los médicos y los que estaban ahí vieron como él suspiró y tomó, como si fuera que tomó vida de vuelta. Y de ahí en adelante mejoró y ahora se está recuperando. Insulta, fuma, toma, compra cosas robadas. Sí. Yo digo, en aquel día, este hombre va a decir, en tu nombre eché fuera demonio. Tiene testimonios hermosos de sanidad. Yo digo, ese hombre va a decir, che, cuando quise entrar con el reino de Dios, dijo, no, vos tenés una visión equivocada. Yo lo único que pensé que si estoy equivocado yo, está equivocado Jesús también. Porque dice, otro evangelio no. No hay un evangelio de medias tintas. Hay un evangelio que es profundo. Un evangelio que dice, no basta solamente con que escuche, no basta solamente con que hagas un montón de cosas. Lo que Dios quiere es que lo reconozca como Señor. Edificar sobre la roca es oír y hacer lo que Jesús enseña. Y nosotros poder predicar lo que Jesús predicaba. Muchas gracias.